Existen historias de guerreros y duelos mortales que se vuelven tan famosas que son contadas al otro lado del mundo cientos de años después de haber ocurrido. Existen también muchísimas leyendas de samuráis en el Japón feudal tan interesantes y renombradas que han marcado la historia, tal y como lo hizo el duelo del que hablé en el video anterior. Pero en esta oportunidad vamos a hablar de una historia muy poco conocida y que tuvo como resultado algo que muchos creen no haber ocurrido jamás: al gran Miyamoto Musashi siendo derrotado en duelo con nada menos que un simple palo. Acompáñenme entonces a escuchar esta historia, la historia de Gonosuke Katsuyoshi. Era la época de cambio de siglo entre el 16 y 17. Los historiadores no están seguros de en qué parte de Japón tomó lugar este encuentro. Si tomamos como referencia el Nitenki, ocurrió en la ciudad de Edo, actual Tokio, donde Gonosuke, de manera poco cortés y a los gritos, reta a Musashi a un duelo. Armado con un bokuto o espada de madera, en ese momento Musashi solo tenía un arco de sauce en sus manos y Gonosuke, sin siquiera esperar un sí, se lanza al ataque, a lo que Musashi, con sus poderes de super samurai, toma un palo cualquiera de la nada y azota a su oponente en la cabeza, dejándolo tendido en el suelo. Gonosuke, siendo derrotado y con su orgullo en pedazos, no tiene otra opción que rendirse y escapar. Algunos dicen que desde ese momento nunca volvió a empuñar un arma, dedicándose el resto de su vida a la jardinería. Pero como dije, este combate está basado en el Nitenki, que es conocido por inflar un poco las anécdotas y a todas hay que sacarle algo de impuestos. Por otro lado, hay una versión que cuenta lo siguiente. Gonosuke encuentra a Miyamoto en su paso por la ciudad de Akashi y lo reta a un duelo armado con un bo, reforzado con anillos de metal en lugar del bokuto de la versión del Nitenki. Se cuenta que Gonosuke había enfrentado anteriormente al padre de Musashi, Shinmen Munisai, de quien hablaremos en otro video, y que este, siendo experto en el manejo del shite, lo habría derrotado. Gonosuke, en un tono sumamente respetuoso, le pregunta ahora a Musashi si poseía tanta destreza como su padre y si tenía una técnica similar a la suya, a lo que su oponente le responde: si has visto la técnica de mi padre, has visto la mía. Luego de esto, Gonosuke se lanza al ataque, pero este es neutralizado con el famoso bloqueo en X de Musashi, y de un golpe seco en la frente cae derrotado. Se siga la versión que se siga, todos coinciden en algo. El combate duró pocos segundos y Gonosuke es derrotado fácilmente, demostrando la superioridad en combate de Musashi. Pero a todo esto, ¿quién era Gonosuke? O mejor dicho, Muso Gonosuke Katsuyoshi, que a efectos de este video lo renombraremos algo castellanizado. ¿Era acaso un malandrín que solo buscaba peleas sin pensar? Nada más lejos de la realidad. El registro de la escuela Shinto Museo Ryu, que guarda el legado de toda la institución, contiene la lista de numerosos maestros que han instruido a Gonosuke durante sus primeros pasos. Renombrados maestros de artes marciales, como también guerreros de noble linaje. Uno de ellos fue Sakurai Ozumi no Kami, teniente del famoso Oni Doumo, quien a su vez fue el principal discípulo de Tatsukahara Bokuden, uno de los más importantes, sino que el mejor y más grande maestro de Kenjutsu de todos los tiempos. Gonosuke fue instruido en el más arduo y exigente entrenamiento en el arte de la espada, pero también recibió adiestramiento con la naginata, la lanza y obviamente el bo, el cual se convertiría en su favorito. En cierto punto, culminó su entrenamiento recibiendo el rango de Menkyo, o maestro de artes marciales, dotado con la autoridad para enseñar y desarrollar el arte del combate. Concluido su entrenamiento, emprende el camino del guerrero como un formidable espadachín, acompañado siempre de un pequeño grupo de seguidores, buscando un oponente con el cual medirse en combate, y al mismo tiempo entrenando a unos pocos elegidos. Durante su camino, derrotó a varios de los mejores espadachines de Japón, permaneciendo invicto hasta su encuentro con Musashi. Y es que encuentros así con verdaderos maestros te enseñan todo lo que aún falta por aprender.
Luego del duelo, Gonosuke se recluyó en un templo Shinto en el monte Homán, a reflexionar sobre su derrota, la que marcó un punto de inflexión en su vida. Algunos dicen que vagó unos años por todo Japón estudiando otras artes marciales y acudiendo a diferentes dojos, hasta que terminó su camino en el templo del monte Homán. Allí practicaría un ritual de purificación de 37 días, a la vez que perfeccionaba su técnica con la espada. Gonosuke se sometía diariamente a rutinas de entrenamiento realmente duras y agotadoras. En uno de estos entrenamientos, en la cima del monte Homán, cae rendido por la fatiga y se desmaya. Él cuenta que, en un sueño, mientras estaba inconsciente, se le aparece la figura divina de un niño, quien le dice: con un palo redondo, encuentra el plexo solar de tu oponente. A partir de ese sueño, crearía el Ho, un palo más corto y ágil que el Bo, y deliberadamente más largo que una katana, aproximadamente de unos 130 centímetros, muy similar a un palo de escoba de hoy en día. Gonosuke aprovecharía todo su conocimiento con el Bo, la naginata, la espada y la lanza, combinándolas para crear las técnicas del Ho, enfocándose principalmente en cómo derrotar a un espadachín y en especial cómo neutralizar la defensa en X de Musashi. Empuñando ahora el Ho, Gonosuke deja el templo y sale en búsqueda de Musashi para tomar su revancha. Ahora de esto, como todo, existen 1001 versiones distintas. Algunos incluso dicen que nunca lo encontró. Nosotros, honrando la tradición del canal, narraremos la versión más espectacular de todas, que cuenta que el encuentro ocurrió en algún lugar de la provincia de Chikusen y Musashi, confiado, acepta el duelo dando comienzo al mismo. Gonosuke, aprovechando la longitud del Ho, mantiene las espadas de Musashi fuera de alcance, a la vez que evita que pueda usar efectivamente su bloqueo cruzado. En un momento, Gonosuke golpea a Musashi en el plexo, dejándolo a merced de un remate mortal, pero en lugar de eso, se detiene a centímetros, devolviéndole la gentileza que Musashi tuvo con él en el primer encuentro. Otras versiones dicen que este segundo duelo nunca ocurrió, y que solo fue una invención de la escuela de Gonosuke. Principalmente son las escuelas de Kenjutsu las que sostienen que Musashi nunca fue derrotado. Por otro lado, existen varias versiones que dicen que el duelo terminó con ambos oponentes en jaque, imposibilitados de realizar un segundo movimiento sin abrirse del combate, dando como resultado un empate. Seguramente la verdad se encuentre en alguna de estas versiones, pero probablemente nunca conozcamos en realidad cuál fue. Ahora, ¿quién creen ustedes que pudo haber ganado el combate? ¿Son del Team Ho o Team Espada? Realmente me gustaría conocer tu opinión. Pero antes, déjenme contarles qué sucedió después. Independientemente del segundo encuentro, Gonosuke continuaría el camino del guerrero perfeccionando su técnica de combate y enseñando el arte del Ho hasta que el clan Kuroda lo toma como maestro, compartiendo su sabiduría y técnicas a guerreros seleccionados de este clan. Posteriormente, codificaría los 64 movimientos del Ho, el cual es considerado la piedra angular de su escuela.